de nuevo con vosotros. En primer lugar os quiero pedir un poco de disculpas y daros gracias por vuestras oraciones. He tenido unas semanas que no he podido grabar por encontrarme bastante mal. Tuve que ser ingresado en el hospital porque me encontraba bastante mal de los pulmones. Y esto me ha llevado a no poder grabar para que los viernes saliera el estudio. Dicho esto, quiero traeros un personaje que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de él. Todo el mundo, pues en alguna ocasión ha hablado de él. Su nombre es José. Con esto ya os digo lo suficiente. Lo hemos aprendido de carrerilla en la escuela dominical y en la iglesia se nos ha hablado de José. José es un tipo del Señor Jesucristo, de esto no me cabe duda que lo sabéis, y quiero contárosla de una manera un poquito diferente. José, para variar, debería de haber sido o fue el primogénito de Raquel, a la mujer que amaba Jacob, por la que sirvió 14 años, cuando él tuvo que huir de su hermano Esaú porque juró matarlo porque él había cogido su primogenitura, no con artes engañosas, porque ya estaba previsto por Dios, y esto se lo dijo a Rebeca cuando estaba embarazada, que el menor gobernaría sobre el mayor. Pero el hombre que es de continuo el hacer el mal, pues no se conformó, aunque él se tuvo que disfrazar, ponerse las ropas de su hermano, y toda esta historia ya la sabemos. Y José, me imagino que se sentiría ridiculizado delante de sus hermanos, al llevar un traje que su padre le hizo precioso, de colores, y encima, por si fuera poco, él tenía unos sueños que les contó a su padre y a sus hermanos, y coincidía con que él iba a gobernar sobre ellos. Estos sueños, no es que los sueños se hagan realidad, sino que Dios está por encima de todos nosotros y sabe muy bien cuándo y cómo y en qué tiempo van a ocurrir las cosas, como así ocurrieron. Pero para esto tenemos que pasar algunas veces por el valle de las sombras de la muerte. No es que nos tengamos que morir, precisamente, no es que tengamos, sino que todo va encaminado según Dios tiene planeado para nosotros en su omnisciencia. Los hermanos de José odiaban a muerte, y esto lo vemos en el capítulo 37 de Génesis, 4 y 5, dice: y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Me imagino que le dirían: quítate de aquí, imbécil, por decir algo fino. Y así, un día y otro día, hasta que decidieron incluso matarlo, si no hubiese sido por su hermano Rubén, que no consintió en su muerte. Nunca es bueno tener un favorito en la familia. Esto crea envidias y tiranteces entre los hermanos. En el caso de José, sus hermanos pensaron matarlo, pero como he dicho, Rubén intervino por su vida. En nuestra vida de hoy, que no es muy diferente a la vida de hace años, porque el hombre siempre ha sido pecador y siempre ha tirado de la violencia para imponerse. De hecho, es que la creación clama
para su liberación. Porque si tú te fijas en la creación, la violencia está presente hasta que el Señor venga. En Santiago 4, que vamos a buscar, Santiago 4 del 1 al 4, Santiago 4 del 1 al 4 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Santiago que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cuando Saúl quiso matar a su hermano, para que poner un poquito en situación, Esaú había vendido ya su primogenitura, pero ahora no la quería soltar. Entonces, toda esta violencia pasa de generación en generación. Y en el capítulo 37 del Génesis encontramos por qué aborrecían a José sus hermanos. ¿Cuál era el motivo? Según ellos, su padre le amaba más que a ninguno de sus hermanos. Benjamín también era hijo de Raquel y también le amaba Jacob. Pero los otros, la mala fama que tenían, pues llega un momento en que la gente te echa para atrás y tú echas la culpa a Dios, como si él tuviera la culpa. José es humillado a ser esclavo. Fíjate, cuando estaban en el campo y José estaba en la cisterna, pasaron por allí unos ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Hijos de Abraham, nietos de Abraham o bisnietos de Abraham, depende cómo tú lo quieras ver, o las genealogías. Y ellos se llevaron esclavo a José. José, que su nombre nos menciona como si fuera un príncipe, además él era el primogénito de Raquel, pues debía de ser el primogénito de todos. Pero fue relegado a ser un esclavo que tuvo que pasar 2 años en la cárcel. ¿Pero por qué pasó 2 años en la cárcel? ¿Por qué José tuvo que pasar por esa prueba? Muchas veces no nos damos cuenta que cuando Dios hace las cosas, las hace para nuestro bien. ¿Y por qué? Porque dentro de la cárcel había 2 personas que necesitaban ayuda. Uno era el copero del rey y otro el panadero del rey. Y ambos habían sido echados en la cárcel porque intentaron envenenar al rey. Y muchas veces nos preguntan, ¿por qué me pasan las cosas? ¿Y por qué hago? ¿Y por qué me pasa a mí y no a otro? Porque Dios no tiene sustitutos y Dios, cuando hace el programa de tu vida, va a incluir unas cosas y las otras. Las bendiciones y también las cosas que no te gustan mucho. Estamos acostumbrados a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, pero todo lo bueno, claro, no todo lo malo. Lo bueno sí, lo malo no. Pero Dios no entiende de cuando dices todo es todo. Y José tuvo que pasar por la cárcel porque había unas personas que le necesitaban allí. Era muy cruel, por supuesto. En primer lugar, José, como buen siervo de Dios, no se dejó arrastrar por la belleza, supuestamente, que todos nos han pintado los cuadros de la mujer de Potifera, o Potifar, y Potifera su mujer. No se dejó arrastrar por el pecado. ¿Por qué? Porque él estaba, en primer lugar, estaba
honrando a Dios y no podía deshonrarlo. Él estaba siendo un fiel siervo de Dios y no quería ser de otra manera. Hoy diría la gente, bah, pues porque haga esto o lo otro no tiene mayor significado, porque si hubiera ido con la mujer de su amo, no hubiese tenido ninguna consecuencia. Pero sí que la tenía. Para Dios le desagradaba. Y la voluntad de Dios era mucho más importante para José que los placeres de este mundo. José es humillado a ser un esclavo. Cuando llegó allí le compró Potifaz y le hizo su mayordomo, y dice que todo lo que tocaba José era bendecido. Y como he dicho antes, menos Potifera, que era la mujer de Potifaz, que él rehusó hacer algo que no estaba bien según Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, en Colosenses 3, 22, 24, dice, siervos o trabajadores, porque entonces había esclavos y amos, ahora hay trabajadores y jefes. Obedeced a vuestros jefes terrenales, aunque todo parezca que se ponía en contra de José, Dios estaba moviendo los hilos para ser de bendición a otras personas. Dice, obedeced a vuestros jefes terrenales. No como el que sirve cuando lo ves venir, no, sino todo el tiempo. Pablo le recomienda a Timoteo en su segunda carta, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué crees? ¿Vas a ser más importante que tus, menos importante que tus colegas porque obedezcas a Dios? Al contrario, no habrá persona más importante que tú delante de Dios y de tus jefes que se darán cuenta de que tú sirves a Dios. Fue un hombre santo aún en la cárcel. Aún en la cárcel. Y por desgracia hay muchos creyentes que están en la cárcel por ser creyentes. Y hay otros que sirven, que van a las cárceles a hablar del Señor y muchos se convierten. Él sabe, el Señor nuestro Dios sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace. Y como le dijo a Pedro, lo que ahora no entiendes, lo entenderás después. Quizás estás pasando por tiempo de prueba, como por ejemplo, pues yo llevo un año que no salgo del hospital, prácticamente. Pero bueno, el Señor me sostiene. Díselo en oración, agárrate a la mano del Señor y dile como Jacob, no te voy a dejar si tú no me bendices. Y qué difícil que es esto, cuando estás pasando por pruebas y pruebas, decir yo no sé, pero el Señor dice, agárrate a mí, que conmigo no te vas a caer. Y el Salmo 73 dice, y me cogiste de la mano derecha. Y si el Señor nos coge de la mano derecha, ya pueden venir huracanes, pueden venir ríos, pueden venir problemas que no te van a llevar si tú estás agarrado al Señor. ¿Qué ocurrió? En el capítulo 40 encontramos que los dos que hemos mencionado antes, el copero y el panadero, tuvieron dos sueños. Uno estrujaba las uvas en la copa del faraón, la bebía y no pasaba nada, pero al comer el pan que el panadero había puesto delante del faraón, el faraón moría. Y por eso fueron echados en la cárcel, y José así se lo dijo en el sueño, que iba a ocurrir en 3 días, y en 3 días ocurrió. Pero al copero, como tenemos tan mala cabeza, se le olvidó el asunto y
se acordó a los 2 años de que José estaba allí en la cárcel, cuando Faraón tuvo el sueño. En el capítulo 41 dice: me acuerdo de mis pecados. Ahora me acuerdo de mis pecados, y como ninguno de los adivinos, ninguno de la gente encantadores que estaban con Faraón eran capaces, él se acordó de que José estaba allí en la cárcel. Dice: cuando el Faraón tuvo el sueño, el copero le dijo al Faraón: me acuerdo hoy de mis faltas. Versículo 9. Hay un hombre en la cárcel que le puede decir el sueño. Aconteció que tal como nos lo contó el sueño, él nos lo explicó y sucedió así. José es traído delante del rey. No sé si has tenido alguna experiencia de que te haya llamado a alguien del gobierno o el rey, o has tenido alguna audiencia con alguien, pero salimos corriendo. Pues me imagino a José afeitándole, vistiéndole con las mejores galas porque el rey, el faraón, le llamaba. Y Dios fue moviendo los hilos desde su nacimiento hasta ahí, porque él tenía que llevar una misión que en otro capítulo veremos, cómo José interpretó los sueños del faraón y tuvo la bendición. Dice: he oído que escuchas sueños, le dice el faraón, y los interpretas. José podía haber dicho: es que soy el mejor. Pero dijo: yo no, Dios. Cuando el faraón dijo el sueño, José no dudó en quitarse el mérito y dárselo a Dios. Y dice en el versículo 32, y el sueño, y al suceder el sueño, Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios no hace las cosas porque sí. Dios hace las cosas porque tiene un plan para mi vida, tiene un plan para tu vida y tiene un plan para que tú seas instrumento de gozo a otras personas. Que Dios te bendiga, y la semana que viene seguiremos con este estudio de José.